En medio de la violencia postelectoral, el gobierno interino de Bolivia radicó en el Congreso un proyecto de ley para convocar nuevas elecciones. La proclamada presidenta Yanine Áñez aseguró que si no hay acuerdo en el Parlamento para llamar a elecciones, lo hará a través de un decreto. Desde México, el expresidente Evo Morales afirmó que ese decreto violaría la Constitución. Gordon Sondland, testigo clave en las audiencias públicas para un posible juicio contra Donald Trump, reconoció que hubo quid pro quo, una cosa a cambio de otra con Ucrania. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea afirmó que actuó bajo órdenes expresas del presidente estadounidense. Y hay paro nacional en Colombia. El gobierno de Iván Duque se pone a prueba con manifestaciones masivas en todo el país por parte de sindicatos, estudiantes, comunidades indígenas y opositores. Duque denunció que grupos ilegales buscan infiltrarse en las marchas y desplegará un fuerte dispositivo policial. Tenemos informe desde Bogotá. Volvemos con ustedes para más noticias aquí en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. En Bolivia, la proclamada presidenta interina Yanine Áñez presentó al Congreso el proyecto de ley para convocar a elecciones, tras un mes de los polémicos comicios en los que, según la oposición, hubo fraude para que el entonces mandatario Evo Morales se reeligiera para un cuarto mandato consecutivo. La cifra de personas muertas en medio de las protestas asciende a al menos 30, en medio de un cruce de acusaciones entre el gobierno interino y el exjefe de Estado. Entre tanto, el gobierno de Venezuela expulsó a agregados militares bolivianos y les dio 72 horas para abandonar el país. Yurani Arciniegas con los detalles. El gobierno interino de Bolivia busca dar luz verde a nuevos comicios presidenciales para salir de la crisis. Estamos presentando el proyecto de ley de régimen electoral transitorio para las elecciones generales del 2020. Uno de los primeros acuerdos a los que deberán llegar la oposición y el Movimiento al Socialismo, partido político de Evo Morales con mayoría en el Congreso, es el nombramiento de un nuevo órgano electoral que finalmente sería el encargado de convocar a nuevas elecciones. La mandataria interina advirtió que en caso de no lograr un consenso, estaría dispuesta a llamar a elecciones mediante decreto, algo que según Morales violaría la Constitución. Desde México, el expresidente pidió una investigación internacional sobre las elecciones que, insiste, le dieron la victoria en primera vuelta. Para que haya una comisión de la verdad sobre la elección del 20 de octubre, es decir, Luis Almagro y la OEA se suma a este golpe de Estado. Entre tanto, el gobierno interino anunció que demandará al exgobernante tras la divulgación de un audio en el que supuestamente Morales ordenó el bloqueo de alimentos después de salir del poder. Este es un crimen de lesa humanidad, señores. En las próximas horas presentaremos la demanda internacional sobre esto. En este cruce de acusaciones, Morales señaló a las autoridades interinas de ser responsables de las muertes en las protestas de los últimos días. La ONU exige una investigación independiente por la violencia, mientras la OEA hace un llamado urgente a nuevas elecciones. Nuevas y explosivas declaraciones en otra jornada de audiencias públicas dentro de la investigación que podría derivar en un juicio político contra Donald Trump. El turno esta vez fue para el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland. El funcionario reconoció que el jefe de la Casa Blanca condicionó una reunión con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky a que éste iniciara investigaciones contra su posible rival en las elecciones 2020, Joe Biden. Sin embargo, no confirmó que el mandatario retuviera ayuda militar como mecanismo de presión. Los detalles los tiene Daniela Blandón. Un testimonio explosivo que compromete a Donald Trump. ¿Hubo quid pro quo? Como he testificado anteriormente con respecto a la llamada solicitada de la Casa Blanca y la reunión en la Casa Blanca, la respuesta es sí. Durante su declaración ante el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, confirmó que el presidente buscó presionar a Ucrania para que anunciara una investigación para desprestigiar a su posible rival en 2020, Joe Biden. Una trama que, según dijo, no fue secreta para el personal de la Casa Blanca y que implica directamente al abogado personal de Trump, Rudolph Giuliani. El secretario Perry, el embajador Volker y yo trabajamos con el señor Rudy Giuliani sobre asuntos de Ucrania bajo la dirección expresa del presidente de Estados Unidos.
Su declaración despejó algunas dudas y abrió otras. El presidente Trump nunca me dijo directamente que la ayuda estaba condicionada a las reuniones. Lo único que obtuvimos directamente de Giuliani fue que Burisma en las elecciones de 2016 estaba condicionada a una reunión en la Casa Blanca. Y dijo haber sostenido una conversación con el jefe de la Casa Blanca en la que negó que tuviera intenciones de presionar a Ucrania. El propio Trump lo capitalizó a su favor. Aquí está mi respuesta. No quiero nada, no quiero nada, no quiero un quid pro quo. Dile a Zelensky que haga lo correcto. Para el mandatario, aparte del testimonio de Gordon Sondland, deja sin argumentos a sus detractores, quienes califican lo escuchado hoy como la evidencia más significativa hasta la fecha en contra del jefe de Estado. En Colombia, poco más de un año después de su posesión, el presidente Iván Duque se enfrenta hoy a su primera gran huelga nacional. Sindicatos, estudiantes, comunidades indígenas y opositores han convocado protestas contra su gobierno. El mandatario denunció que grupos ilegales buscan infiltrarse en las marchas y desplegará un fuerte dispositivo policial para prevenir actos vandálicos. Vamos con nuestro periodista David González al centro de la capital colombiana para conocer más detalles de lo que se prevé en esta jornada. David, buenos días para usted. Buenos días, Ángela. Estamos acá al frente de la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá, desde la Plaza de Bolívar. Como ustedes pueden ver, el edificio está cubierto con unas telas negras. El gobierno prevé o piensa que va a haber algunos actos vandálicos en el transcurso de la jornada. Sin embargo, ayer, en una locución televisiva, dijo o hizo un llamado a la movilización pacífica y reconoció el derecho a la protesta social. Sin embargo, ese discurso va en contravía de algunas de las acciones que ha tomado el gobierno, que incluyen allanamientos a medios independientes y a sedes de los sindicatos, así como también el cierre de todas las fronteras ante lo que él cree que van a ser agentes externos que pueden llegar a irrumpir y a desestabilizar el orden público. Patrullas militares también se mueven en algunas de las calles de Bogotá junto a la policía. Y hay una campaña de estigma desarrollada por distintos líderes dentro del mismo partido de gobierno. Las marchas han sido convocadas por los sindicatos y se han sumado además a las marchas líderes estudiantiles contra algunas reformas o anuncios de reformas de parte de los ministros de gabinete, de reforma a la salud, de reforma a la pensión, y de reforma laboral y reformas también tributarias. También se han sumado defensores de derechos humanos a lo que llaman una marcha por la vida. En Colombia han sido asesinados más de 500 líderes sociales desde la firma del Acuerdo de La Habana. Pues David, vamos a estar atentos a lo que siga sucediendo dentro de estas manifestaciones a lo largo del día aquí en France 24. Mientras tanto, vamos con más noticias. Durante 3 días, la ciudad de Niza, en el sur de Francia, acoge el 8º Congreso Mundial de Víctimas del Terrorismo. La última versión se hizo en París en el 2011. Son 3 jornadas de mesas redondas y debates. En Niza, ciudad golpeada por el terrorismo, las víctimas reclaman un mayor protagonismo. Reportaje desde Niza de Erika Olavarría, Ashraf Abid, Karim Yahahoui y Alison Sargent. En el memorial de las víctimas del atentado del 14 de julio del 2016 en el Paseo de los Ingleses de Niza, las fotos han sido puestas en unos marcos nuevos para soportar el paso del tiempo, pero para muchos familiares de los fallecidos parece que la tragedia fue ayer. Es lo que siente Thierry Vimal, que perdió a su pequeña hija en el atentado. En una entrevista con una televisión local explicó que el Congreso de Víctimas del Terrorismo que tiene lugar en la ciudad no le parece de utilidad. Dijeron que este congreso permitiría a la gente ser escuchada, pero no es así. 30 minutos al comienzo del día y 30 al final no son suficientes para que nuestras voces sean oídas. Quizás porque algunas de las cosas que vamos a decir no son agradables de escuchar o pueden hacer enojar a algunas personas. Tampoco le parecen suficientes los pocos minutos de entrevista para explicar los problemas que enfrentan las víctimas de Niza. Él se ha convertido en el portavoz de su frustración. La mayoría de las víctimas que conozco en Niza, la gente que cruzamos, los adherentes, solo tienen ganas de que los ayudemos. Esteban Peña es bailarín chileno y enseña danza. Es su manera de superar este trauma. Estaba el 14 de julio en el Paseo de los Ingleses. Ayudó como pudo a los heridos. Él resultó físicamente ileso, pero no a nivel psicológico. Esa tristeza es la protagonista del Soplo de la Vida, un cortometraje que presentará en el Congreso de Niza.
Es importante volver a los lugares del drama, al paseo donde ocurrió esta tragedia y había que bailar. Y bailamos durante 2 días para hacer el cortometraje y pienso que es una ocasión importante para mostrar que las víctimas del terrorismo pueden crear algo. Esteban baila en el Paseo de los Ingleses a algunos metros de donde se detuvo el camión que sembró el caos y la muerte una noche de julio del 2016. Pero harán falta más que un baile o un congreso para acabar con el traumatismo de toda una ciudad. El gobierno de Grecia confirmó que cerrará el controvertido campamento de migrantes de Moria en la isla de Lesbos, así como otros campos en sus islas del Egeo, y creará instalaciones para los migrantes en un esfuerzo por combatir el hacinamiento y en medio de críticas por las condiciones de vida de las personas. El país está experimentando el mayor resurgimiento de la llegada de refugiados desde 2015 y organizaciones de derechos humanos afirman que las condiciones en los campamentos se han deteriorado severamente. Desde instalaciones insalubres hasta la falta de seguridad, atención médica y servicios básicos. Los candidatos del Partido Demócrata de Estados Unidos se enfrentaron en un quinto debate y las divisiones estuvieron presentes pese a la unión contra el presidente Donald Trump, quien enfrenta una investigación por abuso de poder que lo podría llevar a un juicio político. Los aspirantes a la candidatura demócrata a la presidencia protagonizaron un debate centrado en el futuro de la sanidad en Estados Unidos, la desigualdad racial y su capacidad de formar una coalición ganadora que derrote al actual presidente Donald Trump en las elecciones del año entrante. Quedan menos de 3 meses para las primeras votaciones y aún hay grandes interrogantes en torno a los favoritos. Y miles de devotos católicos se reunieron en el Estadio Nacional de Bangkok para la Eucaristía del Papa Francisco de visita en el país. El pontífice habló sobre el tráfico de personas e instó a la compasión por los refugiados. Los católicos de Tailandia son un poco más de 380,000 en un país de más de 65 millones, una pequeña comunidad que, sin embargo, ha prosperado. Y en México, la comunidad Muxe de Oaxaca hace historia. Por primera vez, una persona Muxe, es decir, que físicamente nació hombre, pero que desempeña un rol como mujer en todos los aspectos de la sociedad, protagoniza la portada de la revista Vogue, uno de los medios de moda más importantes del mundo. Yurani Arciniegas nos amplía. En un mundo en el que las etiquetas parecen imprescindibles, las Muxes aparecen como una figura que se rehúsa a ser encasillada. Así lo define la revista Vogue, en la que por primera vez en sus más de 120 años de existencia, una Muxe, la indígena zapoteca Estrella Vázquez, protagoniza su portada. La alta y delgada mujer de 37 años lo describe como progreso en México, un país donde la lucha contra los prejuicios hacia las comunidades transgénero se enfrentan a la arraigada herencia conservadora de la nación. Es un paso gigante. Lo digo porque es parte de la lucha. La lucha ya, creo que esto ya está como que es una lucha más grande, una lucha que tal vez ya ganada, para que vea todo el mundo que aquí en Juchitán, a pesar de que dicen que aquí es la cuna de las Muxes, hay todavía discriminación. Ya no es tanto, pero ya no lo ves tanto como anteriormente. Este paso queda visibilizado en esta portada de la revista para su edición de diciembre, tanto en su versión británica como latinoamericana. Las llamadas Muxes son personas indígenas transgénero nacidas biológicamente masculinas, pero que se sienten mujeres en todos los aspectos de sus vidas. Para mí, ella es una mujer. No la llamo por su verdadero nombre, sino Estrella. Es una mujer con la que puedo hablar. Cuando sale, le digo que no esté afuera hasta tan tarde para que nada malo le pase. Vogue, propiedad de la editorial Condé Nast, destaca la necesidad de integrar la diversidad sexual y de culturas, apartando la discriminación. De esta manera llegamos al final de este informativo. Usted recuerde que puede siempre consultar nuestro sitio web www.france24.com con esta y otras noticias internacionales actualizadas cada hora por nuestros periodistas en América Latina. Gracias por estar con nosotros y siga con nuestra programación. Esto es France 24.